Por un momento, Alejandro observa a Camila en ese estado de completa desconexión tras la pérdida de su hija y se pregunta, ¿algún día volverá a ser la misma? ¿Se puede sanar un dolor tan grande y tan profundo? Alejandro y su esposa, Camila, habían vivido una vida que muchos envidiarían. Tenían carreras exitosas, un matrimonio feliz, y su hija Valeria era el centro de su mundo. Cada día estaba lleno de alegría, y su hogar era un reflejo de la familia amorosa que habían construido juntos. Pero todo cambió en un trágico día de invierno. En ese fatídico día, Camila llevaba a Valeria de regreso a casa después de haber pasado la tarde jugando en el parque. La pequeña de 5 años se había reído a carcajadas todo el día, y el sol brillaba a través de las nubes de manera inusual para aquella temporada. Nada presagiaba lo que estaba por venir. En un instante, el coche que conducía Camila fue embestido por un conductor ebrio que se había saltado un semáforo en rojo. Aunque Camila sobrevivió sin heridas graves, el impacto fue devastador. Valeria, su pequeña y amada Valeria, no tuvo la misma suerte. La noticia de la muerte de Valeria destrozó a Camila. Se culpaba una y otra vez por no haber protegido a su hija lo suficiente, por no haber frenado a tiempo, por haber elegido ese camino. Si hubiera tomado otra ruta, si hubiera sido más rápida, repetía entre lágrimas una y otra vez. Alejandro la sostenía, intentando calmarla, diciéndole que no había sido su culpa, que había sido un accidente terrible, pero Camila no podía aceptar consuelo. La culpa se había arraigado profundamente en su corazón. Desde ese momento, la culpa comenzó a devorarla. Revivía el accidente una y otra vez en su mente, cada detalle la atormentaba, cada decisión la flagelaba. Se hacía preguntas constantes que no tenían respuesta, preguntas que solo aumentaban su sufrimiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido más atenta? ¿Y si hubiera salido 5 minutos antes o después? Alejandro, devastado por su propia pérdida, intentaba mantenerse fuerte por ambos. Durante los primeros días tras la tragedia, él trató de seguir con su vida, de mantener la casa funcionando, pero nada parecía real sin Valeria. Camila, por su parte, no paraba de llorar. No podía dormir ni comer, y la casa, que una vez estuvo llena de risas infantiles y alegría, se sumió en un silencio agobiante. Con el paso de los días, la situación de Camila empeoró. Comenzó a evitar a amigos y familiares, incapaz de soportar la preocupación de los demás o de enfrentar sus propios sentimientos. Las tareas diarias, que alguna vez había realizado con facilidad, se volvieron cargas imposibles. Alejandro observaba, impotente, cómo la mujer que amaba se desmoronaba ante sus ojos. La culpa y el dolor de Camila pronto se transformaron en una profunda depresión. Dejó de salir de la casa por completo, negándose a ver a nadie. Alejandro intentó llevarla a terapias, esperanzado de que algún médico o psicólogo pudiera ayudarla, pero Camila no respondía a ningún tratamiento. Parecía haberse hundido en una oscuridad de la que no había escapatoria. Por favor, Camila, le rogaba a Alejandro, ve conmigo al médico hoy. Puede ayudarnos, puede ayudarte a sentirte mejor. Pero Camila, con los ojos vacíos, simplemente negaba con la cabeza. Nada de lo que hagan me devolverá a Valeria. No hay nada que me haga sentir mejor, decía en un susurro. Eventualmente, Camila cayó en un estado catatónico. Su cuerpo estaba presente, pero su mente parecía haber escapado a un lugar lejano donde no sentía nada. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el sillón de la sala, mirando al vacío, sin hablar, sin reaccionar a los intentos de Alejandro por conectarse con ella. La transformación de Camila fue devastadora para Alejandro. Él también estaba lidiando con su propio dolor, con la pérdida de su hija, pero ahora también tenía que ser el cuidador principal de su esposa. Mantenía la casa funcionando y trataba de seguir adelante, pero el peso emocional era inmenso. Desesperado por no poder ayudarla por sí mismo, Alejandro contrató a Rosa, una cuidadora dedicada y comprensiva, para que lo ayudara con las tareas del hogar y con Camila. Rosa se convirtió en una presencia tranquilizadora en la casa,
pero incluso su constante ayuda no podía llenar el vacío que la pérdida de Valeria había dejado. Alejandro pasaba las noches sentado junto a Camila, sosteniéndole la mano, hablándole sobre los recuerdos que tenían de Valeria, sobre los días felices que habían compartido juntos como familia, esperando que su esposa reaccionara. Pero la mayoría de las veces no recibía ninguna señal de retorno. Camila solía decirle con la voz quebrada: «Te necesito. Necesito que vuelvas a mí. Sé que esto es duro, pero no podemos rendirnos». Los días pasaban lentamente, cada uno marcado por el silencio. Alejandro seguía trabajando, manteniendo la casa y pagando los tratamientos de Camila, pero el dolor lo desgarraba por dentro. La pérdida de Valeria y la transformación de su esposa eran cargas que no sabía cómo sobrellevar. Un día particularmente difícil, Alejandro sintió que no podía más. Subió al coche y salió a dar una vuelta por el barrio, esperando que el aire fresco despejara su mente. Conducía sin rumbo, perdido en sus pensamientos, cuando de repente algo lo sacó de su melancolía. Al llegar a una intersección, vio a lo lejos una escena que le resultó inquietante. Una niña pequeña, con ropa desgarrada y sucia, rebuscaba en un contenedor de basura. Junto a ella, un hombre de aspecto sospechoso la observaba con una mirada amenazante. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que veía. Bajó del coche rápidamente y se acercó a la niña, ignorando por completo al hombre que la vigilaba. Se arrodilló frente a ella, intentando parecer lo menos intimidante posible. «Hola, pequeña», dijo con suavidad. «¿Estás bien? ¿Tienes hambre?». La niña levantó la vista, mostrando unos ojos llenos de tristeza y temor. «Sí», susurró, «tengo hambre». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, tratando de ser amable. «Me llamo Clara», respondió ella, apenas audible, con la cabeza baja. «¿Dónde están tus padres, Clara?», preguntó Alejandro, preocupado. La niña no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la vista y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «No tengo padres». Alejandro sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar esas palabras. No podía dejar a esa niña en la calle, vulnerable y sola. «¿Qué te parece si vienes conmigo? Te daré algo de comer y un lugar seguro donde quedarte por hoy», le ofreció. Clara, con la inocencia de una niña de apenas 6 años, aceptó la oferta de Alejandro. Él la tomó de la mano y la llevó hasta su coche. Mientras conducía de regreso a casa, el lugar donde Valeria había viajado tantas veces, sintió una mezcla de emociones contradictorias. La preocupación por la niña y el miedo a cómo reaccionaría Camila llenaban su mente. Sabía que cualquier cambio en su hogar, en su rutina, podría ser difícil de manejar para su esposa en su estado actual. Al llegar a casa, ayudó a Clara a bajar del coche y la condujo al interior. Rosa, que estaba en la cocina preparando la cena, lo miró con sorpresa al ver a la pequeña desconocida de la mano de Alejandro. «¿Quién es ella, señor Alejandro?», preguntó, claramente intrigada. Alejandro explicó la situación brevemente. «Esta es Clara», dijo. «La encontré en una situación peligrosa, sola y sin hogar. Necesita nuestra ayuda, al menos por esta noche». Rosa, siempre compasiva y práctica, asintió. «Me encargaré de ella. Vamos a darle un baño caliente y ropa limpia, y luego la alimentaré». Alejandro sintió una oleada de alivio mientras veía a Rosa llevarse a Clara de la mano hacia el baño. Aunque su corazón estaba lleno de preocupación, algo en la presencia de la niña le dio una pequeña chispa de esperanza, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras Clara se bañaba y Rosa le preparaba algo de ropa, Alejandro decidió llevarla a conocer el cuarto de Valeria, que había permanecido cerrado desde el día del accidente. Abrir esa puerta era como destapar una caja de recuerdos dolorosos, pero algo le decía que era el lugar adecuado para Clara. El cuarto de Valeria estaba tal como ella lo había dejado.
Las paredes estaban decoradas con pósteres de sus personajes favoritos de cuentos de hadas. Su pequeña cama, cubierta con un edredón rosado, y sus muñecas y juguetes, ordenados en estantes, parecían esperar el regreso de su pequeña dueña. Al ver el cuarto, Clara se detuvo en la entrada, observando el espacio con ojos curiosos y cautelosos. Alejandro le dio un pequeño empujón suave. «Este era el cuarto de mi hija», explicó. «Puedes jugar aquí si quieres». Ella amaba este lugar. Clara se adentró lentamente en el cuarto, mirando a su alrededor con una mezcla de respeto y admiración. Se acercó a la cama, tocando suavemente los peluches que estaban perfectamente colocados sobre ella. Alejandro, observando desde la puerta, sintió que su corazón se llenaba de una emoción difícil de describir. No sabía si era tristeza, alivio o algo completamente diferente, pero ver a Clara en ese cuarto le provocó un nudo en la garganta. Sabía que Camila podría reaccionar mal si veía a alguien en el cuarto de Valeria, pero también sintió que quizás, solo quizás, esta pequeña niña podía traer algo de luz a su hogar oscuro. Después de un rato, Clara se acomodó en el cuarto, explorando los juguetes y objetos con los que Valeria había jugado durante tanto tiempo. Encontró una cajita de música en uno de los estantes y, con curiosidad, la abrió. Al sonar la melodía, una pequeña lágrima rodó por la mejilla de Alejandro mientras observaba desde la distancia. Más tarde esa noche, después de que Clara había sido alimentada y estaba vestida con ropa limpia, comenzó a deambular por los pasillos de la casa, su curiosidad natural llevándola a explorar cada rincón. Mientras caminaba, llegó hasta una puerta entreabierta, la del cuarto de Camila. La pequeña, sin saber lo que ocurría dentro, empujó suavemente la puerta y entró. Dentro, Camila estaba sentada en su sillón habitual, mirando al vacío como solía hacer desde el accidente. Clara, sin comprender del todo el estado de Camila, se acercó lentamente a ella. «Hola», dijo Clara en un susurro. «Soy Clara». Camila no respondió, pero Clara, llena de inocencia y sin miedo, se acercó un poco más. Le tomó la mano y la sostuvo con delicadeza. Luego, comenzó a tararear una canción que había aprendido en el refugio. Era una canción infantil, una melodía sencilla pero llena de dulzura. Sorprendentemente, algo en esa música tocó una fibra sensible dentro de Camila. Por primera vez en meses, sus labios comenzaron a moverse. Aunque no podía cantar las palabras, su boca seguía el ritmo de la melodía que Clara tarareaba. En ese mismo instante, Alejandro, que pasaba por el pasillo, escuchó la suave música y decidió asomarse para ver qué estaba ocurriendo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí estaba Clara, sosteniendo la mano de Camila, tarareando suavemente, y Camila, su esposa, mostrando una pequeña señal de vida, siguiendo la melodía con sus labios. Alejandro no pudo evitar llorar. Era la primera vez que veía algún tipo de reacción en Camila desde la muerte de Valeria. Se apoyó contra la pared, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de contener la emoción que lo invadía. El destello de lucidez de Camila, por pequeño que fuera, fue como un rayo de luz en medio de la tormenta que había envuelto sus vidas desde el accidente. Alejandro había soñado tantas veces con el día en que Camila mostraría alguna señal de mejora, con el día en que, de alguna manera, ella regresaría a él. Esa noche, después de asegurarse de que Clara estaba cómoda y dormida en el cuarto de Valeria, Alejandro se sentó al lado de Camila en el sillón. Tomó su mano y le susurró con voz temblorosa: «Te vi. Sé que aún estás aquí conmigo. Y vamos a salir de esto juntos». Camila no respondió, pero algo en su expresión había cambiado. Había una chispa en sus ojos que Alejandro no había visto en mucho tiempo, y aunque no estaba completamente presente, Alejandro sintió que su esposa estaba, lentamente, volviendo a la vida. Todavía no he terminado la historia. Continuaré creando el resto para cumplir con la longitud deseada y el nivel de emoción adecuado. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y cautela en la casa de Alejandro.
Aunque Clara había traído una chispa de luz, el camino hacia la recuperación de Camila aún era incierto. Sin embargo, algo dentro de Alejandro sabía que esta pequeña niña había llegado a sus vidas con un propósito más profundo. Cada mañana, Clara despertaba en el cuarto de Valeria, vestida con uno de los antiguos pijamas de la pequeña. Rosa se encargaba de su desayuno y de asegurarse de que estuviera bien cuidada, mientras Alejandro pasaba el tiempo intentando mantener su trabajo y la casa a flote. Pero había algo más que hacía cada día: hablaba con Camila. Aunque ella aún permanecía en silencio, Alejandro sentía que su esposa lo escuchaba, que de alguna manera la presencia de Clara estaba abriendo una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Un día, mientras Clara jugaba en el jardín con algunas flores que había encontrado, Alejandro decidió tener una conversación importante con ella. Se sentó en un banco cercano y la llamó suavemente. «Clara», dijo mientras la niña se acercaba con una flor en la mano, «he estado pensando en algo. No sé cuánto tiempo llevabas sola antes de que te encontrara, pero me gustaría saber si te gustaría quedarte aquí. No solo por un tiempo, sino de manera definitiva». Clara lo miró con ojos llenos de sorpresa. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?», preguntó, susurrando como si temiera que la respuesta pudiera ser un sueño roto. Alejandro sonrió con ternura. «Sí, si tú quieres. No tienes que estar sola nunca más». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas de alegría, y sin decir una palabra más, corrió hacia Alejandro y lo abrazó con toda la fuerza que podía reunir. Alejandro, conmovido, le devolvió el abrazo, sintiendo una conexión cada vez más fuerte con esa niña que, de alguna manera, parecía haber llenado un vacío en su corazón. Después de ese día, Alejandro comenzó a hablar más abiertamente sobre la adopción de Clara. Sabía que legalmente no sería un proceso sencillo, pero no le importaba. Haría lo que fuera necesario para que esa niña se convirtiera en parte de su familia. Clara había traído consigo algo más que una sonrisa inocente, había traído la posibilidad de un futuro en medio de una vida marcada por el dolor. Un día, mientras Clara jugaba con algunos de los juguetes de Valeria, Alejandro notó que algo había cambiado en la dinámica de la casa. La energía había comenzado a transformarse. Las habitaciones, que antes parecían sumidas en una sombra constante, ahora estaban llenas de la risa suave de Clara y sus pequeños pasos mientras corría por los pasillos. Incluso Rosa, siempre diligente pero seria, comenzaba a sonreír más a menudo. Clara había traído vida de vuelta a una casa marcada por la tragedia. Fue en uno de esos días que Alejandro decidió hablar con Camila nuevamente sobre la posibilidad de adoptar a Clara. Aunque ella aún no hablaba con claridad, los momentos en que seguía las canciones de Clara o movía la cabeza ligeramente cuando la niña pasaba a su lado, eran señales de que algo dentro de ella se estaba despertando. «Camila», le dijo un día mientras le tomaba la mano en la sala de estar, «he estado pensando mucho en Clara. Ella ha traído alegría a nuestra casa, ha traído vida, y creo que está destinada a ser parte de nuestra familia. Quiero adoptarla oficialmente. Sé que no puedes responderme ahora, pero quiero que sepas lo que estoy pensando». Los ojos de Camila, aunque aún distantes, mostraron una pequeña reacción. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y Alejandro, sabiendo que eso era lo más cercano a una respuesta que obtendría en ese momento, tomó su mano con más fuerza. «Gracias», susurró, sintiendo que, de alguna manera, Camila le estaba dando su bendición. La vida continuó en la casa con esta nueva normalidad. Clara se adaptaba cada vez más, y aunque los recuerdos de Valeria aún estaban presentes en cada rincón de la casa, Alejandro comenzó a notar que no solo se aferraban al pasado, sino que también abrazaban el futuro. Una tarde, mientras Alejandro y Clara caminaban por el jardín, Clara hizo una pregunta que sorprendió a Alejandro. «¿Crees que Valeria me estaría cuidando desde el cielo?». Alejandro se detuvo por un momento, sintiendo una ola de emociones. «Sí», respondió suavemente. «Creo que Valeria estaría muy feliz de que estés aquí con nosotros. Ella tenía un corazón grande, como el tuyo, y creo que estaría cuidando de ti».
Clara sonrió, mirando hacia el cielo. Espero que sí, dijo, con la voz llena de inocencia y esperanza. Con el tiempo, Alejandro comenzó el proceso legal para adoptar a Clara. Había obstáculos que superar, papeleo interminable y muchas preguntas sobre la situación de la niña, pero Alejandro estaba decidido. Durante esos meses, la relación entre él y Clara se fortaleció aún más. La niña, que al principio era tímida y reservada, ahora corría hacia él cada vez que llegaba a casa del trabajo, llenando sus tardes con risas y juegos. Y aunque Camila no participaba activamente, su presencia siempre estaba ahí, silenciosa, pero constante. Una noche, después de que Clara se había ido a dormir y Alejandro estaba trabajando en algunos documentos en su oficina, escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. Era la voz de Camila. No había escuchado su voz en meses y al principio pensó que lo estaba imaginando. Pero cuando volvió a escuchar su nombre, se levantó de inmediato y corrió hacia la sala de estar. Allí, sentada en el sillón, estaba Camila, mirando hacia él con una expresión de claridad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Alejandro susurró con voz quebrada, «Quiero ayudar. No quiero seguir así». Alejandro sintió una oleada de emociones. Las palabras eran pocas, pero el significado era inmenso. Se acercó rápidamente a su esposa y se arrodilló frente a ella. «Estoy aquí, Camila. Estoy contigo. Vamos a superar esto juntos». Camila lo miró con lágrimas en los ojos y por primera vez en meses, lo abrazó. Fue un abrazo débil, pero lleno de significado. Alejandro sintió que algo profundo dentro de ella finalmente se estaba rompiendo, no en el sentido negativo, sino en el sentido de una barrera que había mantenido su dolor aislado. A partir de esa noche, Camila comenzó a mejorar lentamente. Aunque el proceso fue lento y lleno de altibajos, había algo diferente en ella. Se sentía más presente, más conectada con el mundo que la rodeaba. A veces, cuando Clara corría hacia ella con una sonrisa radiante, Camila lograba sonreír débilmente a cambio. Y aunque las conversaciones aún no eran frecuentes, cada pequeño gesto era un paso hacia la recuperación. Rosa, que había sido testigo de todo el proceso, también notó los cambios. «Es un milagro», comentó un día a Alejandro mientras preparaba la cena. «Nunca pensé que veríamos a la señora Camila de nuevo tan presente. Clara ha traído algo especial a esta casa». Alejandro asintió, sintiéndose agradecido por todo lo que había ocurrido. Aunque el dolor de perder a Valeria nunca desaparecería por completo, había encontrado una nueva forma de sanar, una nueva forma de avanzar. Finalmente, después de meses de papeleo y procedimientos legales, llegó el día en que Clara se convirtió oficialmente en parte de la familia. La ceremonia de adopción fue sencilla, pero llena de emoción. Alejandro, con el corazón lleno de amor y orgullo, sostuvo a Clara de la mano mientras firmaban los documentos finales. Camila, aún frágil pero presente, estaba sentada a su lado, mirando con una mezcla de alegría y tristeza. «Ahora eres oficialmente nuestra hija», le dijo Alejandro a Clara con una sonrisa. Clara, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró. Esas palabras, simples pero poderosas, llenaron a Alejandro de una emoción que no podía describir. En ese momento, supo que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, habían encontrado una nueva familia, una nueva razón para seguir adelante. La vida en la casa de Alejandro, Camila y Clara comenzó a tomar un ritmo más normal después de la adopción. Clara, ahora oficialmente parte de la familia, había traído una renovación palpable al hogar. Rosa seguía siendo una presencia constante, ayudando con las tareas diarias y asegurándose de que todo en la casa siguiera funcionando sin problemas. Alejandro, aunque aún llevaba la carga emocional de la pérdida de Valeria, se sentía más en paz. Clara, con su risa y su energía, había llenado los vacíos que la tragedia había dejado. Camila también seguía mostrando mejoras, aunque su recuperación era lenta y requería paciencia.
Un día, mientras Clara y Alejandro estaban en el jardín plantando algunas flores, Clara levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿crees que Valeria me está viendo ahora? ¿Crees que está orgullosa de mí?». Alejandro, conmovido por la pregunta de su hija adoptiva, se arrodilló a su lado y la miró a los ojos. «Estoy seguro de que lo está, Clara. Valeria siempre fue una niña amorosa y sé que estaría muy feliz de que estés aquí con nosotros». Clara sonrió y continuó plantando, pero Alejandro notó que había algo más en su mente. «¿Te pasa algo más, cariño?», preguntó suavemente. Clara se detuvo por un momento, mirando las flores que acababa de plantar. «A veces me siento como si no perteneciera aquí. Sé que me quieres y que me cuidan, pero a veces me pregunto si realmente soy parte de esta familia». El corazón de Alejandro se encogió al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que, aunque había adoptado legalmente a Clara, ella aún cargaba con las cicatrices emocionales de su propio pasado. La inseguridad de no tener un hogar estable por tanto tiempo seguía presente. Alejandro tomó la mano de Clara y la miró con seriedad. «Clara, quiero que sepas algo muy importante. Eres parte de esta familia. No importa de dónde viniste ni lo que pasó antes. Lo que importa es que estás aquí ahora, con nosotros, y que te amamos como si siempre hubieras sido parte de nuestras vidas. Valeria, si estuviera aquí, te querría tanto como nosotros. Esta es tu casa, y siempre lo será». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Alejandro. «Gracias, papá. Lo siento, a veces solo me siento confundida». «No tienes que disculparte por eso, Clara», respondió Alejandro, acariciándole el cabello. «Es normal que te sientas así, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí con nosotros. Nunca estarás sola de nuevo». Con el tiempo, las inseguridades de Clara fueron disminuyendo. A medida que pasaban los meses, se sentía cada vez más conectada a su nueva familia. Camila, aunque aún lidiaba con sus propios demonios internos, comenzó a participar más en la vida familiar. En ocasiones, incluso ayudaba a Clara con su tarea o la acompañaba en pequeñas actividades alrededor de la casa. Una tarde, Clara le pidió a Camila que le contara más sobre Valeria. Era un tema que Alejandro rara vez abordaba, pero Clara sentía curiosidad por la niña que alguna vez había vivido en esa casa, en la habitación que ahora ella ocupaba. Camila, aunque titubeante al principio, se sentó con Clara en el sofá y comenzó a hablar. «Valeria era especial», dijo en voz baja. «Era muy curiosa, siempre preguntando sobre todo. Le encantaba correr por el jardín, perseguir mariposas. A veces pienso que su energía era como la tuya, Clara». Clara escuchaba atentamente, sus ojos brillando con interés. «¿Y le gustaban las flores?», preguntó. Camila asintió. «Sí, le encantaban. De hecho, plantamos algunas juntas en el jardín. Siempre decía que las flores eran como pequeñas sonrisas de la naturaleza. Cada vez que veía una flor nueva, corría a enseñármela». Mientras hablaba, Camila parecía perderse en los recuerdos, su voz suavizándose. «Ella era todo para mí», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Perderla me rompió por dentro. Pero tú, Clara, has traído algo de luz a mi vida de nuevo. No lo digo lo suficiente, pero gracias por estar aquí». Clara, conmovida por las palabras de Camila, se acercó y la abrazó suavemente. «Yo también te quiero, mamá», dijo, usando por primera vez la palabra mamá para dirigirse a Camila. El uso de esa palabra fue un momento poderoso. Camila, que había estado atrapada en su propio dolor por tanto tiempo, sintió que algo dentro de ella se liberaba. Abrazó a Clara con fuerza, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Te quiero mucho, Clara», susurró. A partir de ese día, la relación entre Camila y Clara se volvió más cercana. Camila comenzó a participar más en la vida diaria, ayudando a Clara con sus deberes escolares y acompañándola en sus actividades. Aunque su recuperación aún era lenta,
el vínculo con Clara le daba una nueva razón para levantarse cada mañana. Alejandro, por su parte, observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y alivio. La familia que una vez había estado destrozada por el dolor ahora comenzaba a sanar, paso a paso. Aunque el vacío que Valeria había dejado nunca desaparecería por completo, el amor que compartían con Clara les estaba ayudando a seguir adelante. Un día, mientras todos estaban juntos en el jardín, plantando nuevas flores como un símbolo de su crecimiento y curación, Alejandro miró a su alrededor y se sintió más agradecido que nunca. Sabía que la vida les había dado una segunda oportunidad y no tenía intención de desperdiciarla. El ciclo de la vida seguía su curso y con cada nuevo día, la familia de Alejandro, Camila y Clara continuaba encontrando nuevas razones para sonreír. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, habían aprendido a vivir con ellas, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. Alejandro se dio cuenta de que, aunque habían perdido a Valeria, nunca la habían olvidado. Su espíritu seguía vivo en la risa de Clara, en las flores que plantaban juntos y en el amor que compartían como familia. Y, de alguna manera, sentía que Valeria estaba cuidándolos desde donde estuviera, sonriendo con ellos mientras seguían adelante con sus vidas. Si te conmovió esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones llenas de emociones. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan lo valiosa que es la vida. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a esta comunidad de historias inolvidables.